el mundo en el que hoy nosotros vivimos, nos vamos a encontrar siempre con una tentación y es la de hacer nuestros propios planes, quizás muy bien hechos desde el punto de vista humano, y que están lejos de los planes de Dios. Mis caminos no son los caminos de ustedes, dice el Señor en la primera lectura de este domingo. Mis planes no son los planes de ustedes. Incluso a veces podemos correr el riesgo de que una planificación pastoral sea hecha de acuerdo pues a las normas de la sociología, los criterios metodológicos propios de las ciencias que tienen que ver con la organización. Pero un plan de pastoral o una acción propia en la familia, en la comunidad o personal que implica el discernimiento pastoral ciertamente no puede ir de lado o paralelamente o en contra del plan de Dios. El plan de Dios se resume en una palabra, la salvación. Y esa salvación nos la entrega el Señor a través de su Hijo Jesucristo, quien con su muerte y con su resurrección, pues nos abre el camino a la novedad de vida que nosotros, sino el camino a la salvación. Por eso en este domingo es importante que a partir de la primera lectura nosotros tomemos conciencia de que cualquier cosa que hagamos, como lo dice San Pablo, cualquier cosa que hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios, es decir, de acuerdo al designio de Dios, de acuerdo a lo que a través del Espíritu nos va dando, y de ahí la importancia del discernimiento. Y la mejor manera de hacerlo es en comunión con Dios, por supuesto, esa comunión que nosotros podemos realizar gracias al gran mediador que es Jesucristo. Como nos dice Pablo en la carta a los Filipenses, para mí el vivir es Cristo. Y luego lo va a reafirmar en la carta a los Gálatas cuando dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero ese para mí vivir es Cristo, ese para mí es la razón de ser de la existencia es Cristo, es sencillamente descubrir lo que nos enseña también el Evangelio, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso los planes que tengamos y que deben ser muy buenos, hechos con discernimiento, con la luz del Espíritu Santo, tienen que ser hechos de acuerdo al designio de Dios, a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es cualquier capricho que nosotros tengamos o un accidente que podamos tener de cualquier tipo en la vida. La voluntad de Dios es que todos nosotros nos salvemos y por tanto la voluntad de Dios es que caminemos en la vida nueva que nos da el bautismo hasta el encuentro definitivo con el Señor. Ahí está el verdadero plan de Dios, el verdadero designio de Dios. Y esto nos permitirá entonces tomar distancia frente a tantas propuestas ilusorias, llenas de candilejas, de luces que escandilan de parte del mundo, o de aquellas propuestas que muchas veces se basan en, un poco en la autoafirmación del yo o en la autoafirmación de la persona o sencillamente en elevar la autoestima. Sí, eso es importante y es necesario, pero siempre dentro del plan de Dios. Que este domingo la propuesta que nos señala Isaías nos ayude a entender que el Señor nos va a dar lo que verdaderamente necesitamos si nuestros planes van de la mano del plan del designio de Dios. Amén.